Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este lunes 26 de febrero en este programa llamado Por quien nadie lo dijo, en donde pues básicamente todos los lunes hablamos de temas de salud mental y bueno, todo lo que puede complementar y hacer definitivamente mejor nuestra vida. Así que bueno, pues esta es la última semana además de febrero. Increíble, ¿no? Exacto, se va, Como todo el el mundo agua. dice, exacto, se va a ir volando. Así que, pues sí, la próxima semana estaremos hablando del mes de marzo, aunque usted no lo crea. Por eso es que ya estamos sintiendo este Calorcito. calor, ¿no? Que esperemos No nos enloquezca no nos tanto. enloquezca, porque se ve que viene con todo. Así que, bueno, pues entre eso y la contingencia y una serie de cosas Sí. en la Ciudad de México Ya. y el tema del agua, creo que esto se va a poner muy bueno. Así que yo creo que para eso y más necesitamos un poco de salud mental. Exacto, muy bueno porque muy de miedo también. Exacto. Ujú. Así que bueno, pues primero recordarles nuestras redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Caldero Radio, en Facebook, en YouTube, no sé, en Instagram. Yo no lo he visto mucho en Instagram, no lo sé. Tiene los flyers Sí, nada más. Ajá. ok. Y bueno, nuestras redes sociales ya personales, Psicología Hoy, MX, que es la página de Adriana, que tiene un contenido, la verdad es que muy, muy lindo, así que síganla. Y bueno, las mías, Yolanda Vadillo Magallán, Psicología, también en Instagram y en Facebook. Así que pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a la 1:07 de la tarde. Ajá. Esperamos que estén empezando linda su semana y todo. Y bueno, el día de hoy estamos con un programa que es relevante desde mi punto de vista, porque pues creo que todos tenemos expectativas de vez en cuando, ¿no? Y cómo estas o nos afectan o nos ayudan, o qué onda con las expectativas. Hemos oído muchos de esta palabra, pero sabemos qué es, sabemos cómo se sienten, sabemos cómo se ven, y creo que puede ser un programa muy informativo para todos. Y bueno, pues empecemos, Yolita. ¿Por dónde quieres Pues empezar? sí, yo recuerdo que este tema lo propusiste, de hecho, tú, porque y yo la verdad en un principio dije: "Ay, las expectativas como para qué", ¿no? O sea, ¿Qué podemos hablar de las expectativas? exacto, pero realmente, me pareció muy interesante una vez que ya comencé como a buscar acerca del tema, pues que estamos llenos, en todos los temas de nuestra vida tenemos expectativas y muchas veces sufrimos por eso. Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de qué son, cómo manejarlas, cómo vivir mejor con ellas, y bueno, muchas cosas más. Muchas cosas más. A mí me gustaría empezar por algo que leí que me pareció súper interesante, que en los años 60, un psicólogo, Robert Rosenthal, empezó a hacer un estudio, ¿no? Hizo como del mismo estudio hizo como dos vertientes, una con animales y una con personas, ¿no? Con seres humanos. La primera es que él tenía un laboratorio en el que hacían pues análisis, ¿no? Análisis como conductuales con ratas. Y entonces él un día, él estaba a cargo del laboratorio, y un día en la noche se mete al laboratorio y le pone un sticker a unas jaulas que decía ratas inteligentes y a otras que les decía ratas tontas. Sí. ¿No? Y las pone al azar y ahí las deja, y entonces, aunque las ratas eran idénticas, al día siguiente, cuando llegan los estudiantes a empezar a dirigir los estudios, él no dice nada. Él claramente tenía apuntado y sabía perfectamente bien que las ratas eran idénticas, pero lo increíble fue que al final de hacer los estudios, que es efectivamente lo que medían, era como los aciertos en ciertos ejercicios para las ratitas. Lo increíble es que al final del estudio, lo que reportaba es que las ratas que habían tenido mejores scores eran las ratas que habían sido señaladas o elegidas como las listas. Entonces, lo que se pone a pensar este hombre es, bueno, ¿y qué pasa si las ratas eran exactamente igual? ¿Por qué tuvieron mejores resultados? Y en realidad se empezó a dar cuenta que tenía que ver con cosas muy sutiles, como el cuidado que tenían los experimentadores, ¿no? O sea, los alumnos, al tratarlas, que si eran más cuidadosos, si eran más cariñosos, si las trataban de una forma o de otra, si conducirse con ellas era más
tranquilo o estaban como más confiados de su resultado. Y entonces claramente la expectativa de quien estaba llevando el ejercicio o el experimento con la ratita tenía que ver también en el desempeño de la rata. Y me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Y lo mismo hicieron con unos niños en un salón de clases, ¿no? Sí. O sea, diciendo que estos niños son sobresalientes, este grupo es sobresaliente y este grupo pues es de los niños que tienen un poquito más de trabajo. Y también, ¿no? Obviamente, digo, los niños eran niños promedio en general, pero al final del ciclo escolar tuvieron un desempeño muy superior los niños que habían sido llamados como superiores a los niños que eran como promedio. Y entonces claramente tiene que ver también con la expectativa de quien está tratando con alguien, cuál va a ser su desempeño, ¿no? Exacto. Pues sí, la expectativa estaba en una etiqueta. Exactamente. Entonces los trataron como listos. Ajá. O los trataron como tontos. Exactamente. Y de ahí que realmente se dividieran realmente los grupos, Ajá. ¿no? En que lo hicieran mejor. Digo, ahí habría muchísimos temas, porque ese ejemplo se utiliza para etiquetas, ¿no? Ajá. Expectativas, o sea, un montón de cosas. Pero sí, es muy interesante. O sea, me parece muy, muy, muy interesante en la medida en que cómo una idea preconcebida, ¿no? Puede afectar mi desempeño, o mi apreciación o mi cuidado, trato, ¿no? Con exacto. alguien, ¿no? Y cómo eso genuinamente afecta al otro. Por supuesto. ¿No? Y también ahí creo que es interesante como ver que las expectativas son parte de nuestra naturaleza. O sea, no hay forma de que digas, no, ya de verdad, o sea, yo no voy a tener expectativas en mi vida porque quiero, no. Eso sería dificilísimo. O sea, yo creo que incluso el cerebro trabaja bajo eso. Ahora, sí vamos a ir descubriendo que podemos tener expectativas mucho más positivas o mucho más realistas. Exacto. ¿No? O a lo mejor muchos irse por el camino mucho más negativo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta también siempre comenzar por qué significa la palabra. Sí, ajá, cuéntanos. Que viene como, bueno, dice, viene el prefijo ex que indica fuera y el vocablo spectare que significa ver o contemplar, como contemplar por fuera, ¿no? Algo así como lo exterior, como, como lo exterior. Y dicen algunas definiciones, consiste en esperar que algo suceda, porque es difícil la definición de expectativas. O sea, yo encontré varias que sí van hacia el mismo lugar, pero unas la llaman, pues una expectativa es un resultado tentativo. Ajá. También puede ser. También puede ser. Otros dicen que son creencias o suposiciones sobre cómo deberían de ser las cosas. Exacto. Creencias, suposiciones de algo. De algo. Pueden ser ilusiones, deseos, conocimientos de algo, ¿no? Que tú tengas acerca de algo. Entonces, bueno, partamos de que eso es importante, recalcarlo, que es parte de nuestra naturaleza y que entonces las vamos a tener, ¿no? Siempre va a haber ese deseo y como decía al iniciar, o sea, las vamos a tener en todas las cosas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. O sea, desde qué voy a comer al rato, ¿no? ¿Va a estar rica la comida que me van a preparar? ¿Cuál es la expectativa que tengo de eso? Hasta cómo veo mi futuro, mi vejez, pero a mis mi hijos, relación con mis hermanos, de pareja, claro, ¿no? Pero desde estas ideas de cuando yo cumpla tantos años, entonces espero tener este tipo de vida, o sea, todo eso, pero va desde esas cosas que son como más impactantes, entre comillas, en la vida, hasta, ¿no? Yo espero que el 14 de febrero me traigan unas flores. Exacto, ¿no? es una expectativa. O sea, esa es una expectativa también, ¿no? O sea, que me demuestren su cariño con unas flores, por ejemplo. Exacto. Entonces, sí, es pensar en que están presentes en todos lados, pero ¿cómo hacemos para que estas expectativas, en lugar de traernos sufrimiento, nos traiga a lo mejor una motivación para algo? Exacto, porque, o sea, era lo que decíamos hace rato, ¿no? La expectativa se puede ver por muchos lados o puedes tenerla sobre ciertos temas hacia algo más negativo o en otros como hacia más, pues, por ejemplo, ¿no? Ahorita que decíamos, la expectativa de lo que va a pasar con el agua.
Pues honestamente en este momento para mí pues es un poco negativa, ¿no? Porque, Para mí también. Da terror y pues hay que irse preparando porque la expectativa no es muy No es buena. muy positiva, Pero exacto. entonces, ¿qué haces con esas cosas que pueden llegar a ser negativas? O sea, ¿cómo las digieres? Porque entonces podríamos entrar en una crisis. Digo, De esto pues, angustia, por ajá, decir. Ujú, ¿no? De verdad, ujú, como ujú. sociedad, como persona, ¿no? De angustia, de ansiedad. Entonces, ¿cómo manejamos muchas veces esas expectativas? Ajá. Que creo que ahí es en donde está el punto, ¿no? O sea, lo sutil de, Sí, de cómo manejo la expectativa para que, obvio, ¿no? O sea, bueno, no obvio, para que me traiga sufrimiento o para que me traiga como movimiento, ¿no? Hacia exacto. donde quiero llevar esta situación. Sí. Y creo que puede ser también una, pues sí, pensando a lo mejor que para ti, para mí, el tema del agua es bastante angustiante, ¿no? Ujú. Pensar en qué puedo hacer yo desde mi trinchera, como para empezar ¿no? A cambiar esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo influir a lo mejor en los demás o cómo puedo empezar a hacer cambios? Porque pues si esto se pone terrible, Sí. pues cuando menos yo ya habré aprendido a lavarme los dientes con un vaso con agua, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces no tengo que cambiar de abrirle a todo a la llave a bañarme en 5 minutos con la Ujú, menor presión posible, por ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Entonces creo que también las expectativas en ocasiones nos ayudan como a, no sé, como a reducir los riesgos, ¿puede ser? Yo creo que sirven para prepararte. Ahora, creo que aquí lo importante es saber que ya sabemos que es una expectativa, pero entonces primero, para mí creo que es importante escucharlas, Ujú. porque muchas veces vamos por la vida a lo mejor sin darnos cuenta de esto, o sea, ahorita porque estábamos hablando del Sí. tema, pero es tomar conciencia de que sí tienes expectativas de todo lo que haces. Ujú. Y entonces escucharlas de entrada creo que puede ayudarnos, ¿no? Claro, ¿Qué claro. expectativa tengo yo de este programa de radio? Ajá, ¿Qué ajá. expectativa tengo yo de esta relación? Digo, no es que te vayas, en este momento no te pedimos que te cuestiones todo, pero sí a lo mejor escuchar, porque creo que cuando escuchas esas expectativas, entonces dices, a ver, ¿qué puedo hacer por el tema del agua? Si mi Ajá. expectativa es malona, ¿no? Ujú, ujú. Pero lo mismo sería en una relación de pareja. Claro, Si tu claro. expectativa es maravillosa y que van a durar hasta el fin de los tiempos, o sea, ¿qué te asegura que eso puede pasar? Ujú, ujú. Y si no pasa, ¿qué? Exacto. O, por ejemplo, ahorita que estás hablando de esto, pienso en una paciente mía que me dice siempre, ¿no? O sea, me dice continuamente que ella sabe que no cumple con las expectativas de sus padres, Sí, eso ¿no? es Y que durísimo. eso la hace sufrir a ella y los hace sufrir a ellos, Sí. ¿no? Pero me dice, pero no sé cómo hacerle para, ¿no? O sea, porque a mí me queda claro que yo no soy la imagen de hija que ellos quieren. Y Ujú, lo que ujú. yo hago no calza con sus ideas y como yo me comporto no es la imagen de una hija que va y los cuida y no, porque entra ni siquiera vivimos en la misma ciudad. Entonces creo que ahí es bien interesante pensar que sí, ¿no? Y justo encontré un audio muy interesante de un empresario y consultor estadounidense que se llama Nat Ware, que él dice que somos infelices cuando nuestras expectativas superan nuestra realidad, Okey. ¿no? Y creo que tiene un punto importante ahí, ¿no? O sea, cuando nosotros comparamos lo que yo estaba esperando de eso y lo que tengo en regreso es menos, pues sí me defrauda, ¿no? Y sí me siento mal y sí me hace sentir como chale, ¿no? O sea, Exacto. Es que ese también es un punto interesante. Todas las expectativas, ya deja tú las que uno tiene, ajá, las que depositas en otras personas, exacto. porque se me hace muy complicado, como dices de tu consultante, las expectativas que tienen nuestros padres Ajá, de nosotros y que muchas veces evidentemente no podremos cumplir. exacto. Por ejemplo, hasta con los niños, ¿no? Ajá, Pienso en ajá. temas hasta de crianza. Por eso dicen que hay un hijo imaginario y uno real. Exacto, Está el exacto. embarazo y hay un imaginario, porque en realidad después vendrá lo que es, El verdadero, y ajá, puede ser que no sea como con las expectativas que tenías. A lo exacto, mejor hay una condición de salud o hay una y entonces, ¿cómo manejas la vida exacto. cuando las expectativas no son lo que tú esperabas? Ujú, ujú, Como en ujú, el caso de ella, ¿no? ujú. Sí, pues no es lo que sus padres esperan. Entonces, ahí creo que, no sé tú qué pienses, pero es, ¿cuáles son las expectativas que importan? ¿Las de ella, Ajá, las de los padres?
las de la sociedad, porque la sociedad también espera una Por serie de cosas supuesto. de nosotros. Y también esas cosas, las compramos como que tenemos que cumplirlas, ¿no? O sea, a veces nos hacemos como creemos que tenemos que cumplir y cuadrar exactamente con las expectativas de los otros, y eso también es bien difícil. Exacto. Y además, ahora que lo pienso, digo, qué padre ha de ser vivir sin expectativas. Porque entonces, digo, igual lo hablaremos más adelante, pero es como estar muy presente. Claro, claro. Hay un dicho que a mí me encanta porque yo genuinamente creo que por eso te propuse el tema, porque yo Okey. genuinamente y activamente estoy trabajando en dejar mis expectativas de lado, Ajá. ¿no? Como O o sea, tú estás trabajando yo en eso. desde hace un Okey, tiempo estoy trabajando en eso okey, conmigo, ¿no? En okey, dejar mis expectativas, en bajar mis expectativas, en tratar de trabajar con lo que sí hay y no con lo que yo okey, quisiera, ¿no? okey. Entonces, creo que de alguna manera eso ayuda en la medida en que esta frase dice, expect nothing, appreciate everything, ¿no? Como Ujú, no esperes nada y aprecia todo. Y ujú. efectivamente, ¿no? Yo lo logro en momentos y eso es, ¿no? O sea, estás verdaderamente, o sea, yo no estoy esperando que tú como mi amiga hagas X cosas, sino a lo mejor estamos platicando y estamos muy presentes y eso se aprecia genuinamente. Sí, o sea, que sí hay, ¿Qué sí ¿no? hay, no? ¿Qué sí hay y qué no es lo que mi cabeza me dice que tendría que ser? Claro. ¿No? Entonces, creo que eso es interesante. Y encontré también justo de este chavo Nat Ware que decía que creamos las expectativas de 3 diferentes formas, con nuestra imaginación, con aquellos que nos rodean o con el pasado. Y él dice que hay una brecha entre nuestra expectativa y la realidad, ¿no? Y Ujú, entonces le ujú. llama la brecha imaginativa, que es cuando la imaginación supera la expectativa, como que esto de lo que estamos hablando, ¿no? Elegimos entre varias opciones y la que imaginamos que será mejor, a veces resulta que no es la mejor. Y entonces ahí nos desilusionamos, ¿no? Nos sentimos a lo mejor fracasados, sentimos que tomamos una mala decisión y bla. Luego dice que está la otra, que es la brecha interpersonal, que es la que formamos con los otros, ¿no? Y que es cuando comparamos la realidad, mi realidad, con la de los otros, ¿no? Ujú, Si ujú. yo gano, por ejemplo, 50,000 pesos en un barrio que es más pobre, ¿no? Entonces yo soy muy rico, pero si yo gano 50,000 pesos en un barrio que es que tiene ingresos mucho más altos, entonces yo soy pobre, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ahí está otra vez esa brecha, ¿no? Y la otra es la de intertemporal, que es basándonos en nuestro pasado, en el pensar que yo estaba mejor antes, ¿no? Que el presente no está siendo como yo lo quería, como yo lo pensaba, como yo lo sentía, que yo me sentía mejor en el pasado. Y eso me pareció muy interesante porque parece que sí, ¿no? Parece que sí están como ahí atadas nuestras expectativas de gran forma. Sí, yo creo que sí. Justo de lo que decías también, hay una frase que yo había notado que dice: "Bienaventurado el hombre que no espera nada, Ajá, porque entonces no será decepcionado". claro, Porque claro. entonces siempre estás como en este imaginario y sí realmente es como en una cuestión muy ansiosa, porque entonces te mantienes Ajá. mucho como en En más el como en futuro. futuro, Ujú, ¿no? No ujú. tanto como en pasado, pero en este futuro como de, ¿y sí será así? Exacto. Y sí, porque tendría que ser así, porque la historia dice, pues, ¿quién sabe? Pero creo que Igual y también no. mucho en los deberías, ¿no? Claro. O sea, creo que las expectativas funcionan mucho en el deber ser Sí. y no en lo que es, ¿no? Es en el deber ser porque a mí me dijeron que tenía que ser así o porque yo lo leí en algún lugar o porque, ¿no? O sea, en el deber ser, qué es lo que debo hacer, qué es lo que debería de suceder, qué es lo que... Y creo que también ahí es en donde, pues en donde se tuerce la cosa porque pues las cosas raramente saben cómo suceden como debería, ¿no? O depende de quién vea la situación, es el debería que es. Entonces, Y que debe ser muy cansado ajá. vivir en un constante también debería. Ujú. Porque entonces realmente no estás viviendo como en este presente, estás Exacto. como lo que todo el tiempo se espera de ti. Ujú. Creo que cuando es realmente tu expectativa, Ajá, entonces ya no estás en ese pensar ansioso, cuando es la tuya y no depende de los demás, ajá. Sí, ¿no? Que también la tuya tendría que ser muy realista, ¿no? también. O sea, porque,
O sea, yo creo que hay expectativas que no son nada realistas que podemos tener. Y ahí ahorita me estoy acordando de otro ejemplo que leí que me pareció como muy claro en cuanto a los niveles. Hicieron un estudio en el que midieron los niveles de felicidad de los medallistas olímpicos. Y entonces, curiosamente, los niveles más altos de felicidad claramente era del primer lugar, pero curiosamente el segundo lugar se sentía sumamente defraudado y el tercer lugar era muy feliz. Bien. ¿Por qué? Porque pues para el segundo lugar la expectativa es yo pude haber quedado en primero y para el tercer lugar es yo pude haber estado fuera de la lista. Entonces creo que ahí también es súper claro, ¿no? Como la expectativa de yo pude haber sido mejor y es que yo lo hice suficientemente bien para no haber quedado descalificado del podio, es muy como claro en cuanto a eso, ¿no? En la expectativa y me pareció muy interesante. Sí, o sea, y creo que dependerá también de tu expectativa, porque creo que, o sea, digo, porque es el estudio, pero no sé, habrá gente que se quede con el tercero y lo viva como un fracaso, ¿no? O sea, que un Pues sí. entrenador diga, o sea, es un fracaso, ¿no? Aunque haya Porque nosotros le habíamos tirado al primer lugar, Exacto. Claro. Entonces, pero bueno, sí, yo creo que eso dependerá mucho como de cómo las vas, pero tienes razón, o sea, cómo te posicionas en lo que te ocurre, como dices, o sea, como que veo que sí hay o veo todo lo que no hay. Exacto, ¿no? Exacto. Yo leía también un poco acerca de con qué, o sea, como qué puntos se ve cuando, o sea, en qué cosas vemos que sufrimos más como los seres humanos con las expectativas. Ok. Por ejemplo, algo que es muy común es la vida debería ser justa. Ay, sí. Y entonces, por supuesto que no lo es, y creo que ahí derrumba, ¿no? Sobre todo países como el nuestro, ¿no? que no O en hay América justicia. Latina, en donde, pues sí, el tema de la justicia ya está ahí como en el limbo, ¿no? Pues las expectativas, o sea, sería interesante ver cómo funciona un cerebro alemán, ¿no? Bajo la justicia con con uno de América Latina, ¿no? Sí, o sea, que ya hay una percepción distinta o las expectativas de lo que puede pasar son totalmente distintas. O sea, ya desaparece una mujer y sabes que la van a encontrar si es que eso sucede, ¿no? Y aquí las expectativas son súper negativas. Claro, es ¿no? al contrario, es la probabilidad indica que no la van a Que encontrar. no la van a encontrar, ¿no? Otra es que las personas tienen que entenderme. ¿No? Es algo que pensamos. O sea, los demás, mi expectativa es que los demás tendrían que entenderme. Y no, creo que eso nos cuesta mucho trabajo como seres humanos, pero es muy difícil que la otra persona pueda saber cómo funciona tu cabeza, porque no ha tenido ni las experiencias de vida, ni la historia de vida, ni nada que tú has tenido. Claro. Entonces, es difícil, ¿no? Que puedan entenderte, ¿no? Algo que se utiliza también mucho en las expectativas es ahora este positivismo del que hemos hablado, ¿no? De todo va a estar bien. O sea, lo que pase va a ser lo mejor. No, perdón, yo estoy en contra de eso. A veces no va a ser lo mejor para ti. Sí. Y vas a pasar por un trago amargo y lo vas a sufrir. O sea, ¿no? Es un poco como cuando muere alguien, ¿no? Y entonces la gente dice, pero estaba súper enfermo y entonces estaba sufriendo. Perdón, las personas no dejan de sentir dolor. Claro. Porque digan, la persona estaba sufriendo, ¿no? Claro, Puede ser que haya un cierto consuelo, pero no es como. No es suficiente para que yo diga, no tienes razón, tiro mi dolor a la basura. Ay, claro, ya no siento ya nada, no siento dolor, porque estoy feliz. La persona o sea, estaba sufriendo. Claro. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Y creo que en cuanto a esto que dices del positivismo, yo encontré también algo que decía de la crianza, ¿no? El positivismo en particular. Sí. Que la expectativa, ¿no? Es, o sea, yo decirle a mis hijos que son capaces y que son hábiles y que son, ¿no? Sí. Cierto, eso como vimos con las ratas y como vimos con los estudiantes, eso tiene un impacto, claro. Por supuesto. Tú no le puedes decir a un hijo y a las plantas, ¿no? Porque también hay estudios que dicen que si tú le hablas bonito a una planta, la planta crece más bonita. Sí. Entonces, no, es cierto, eso lo tenemos que hacer, tenemos que decirles a nuestros hijos que son capaces, que son, ¿no? Claro. Que se arriesguen, que, o sea, todo bien. Pero también creo que parte, justo en el manejo de la expectativa es, tal vez hay cosas que no puedes hacer, tal vez hay cosas que no vas a lograr.
¿no? Tal vez hay cosas que vas a intentar y no te van a salir tan bien, Exacto. ¿no? O sea, como mantener en la realidad, porque, pues, Michael Phelps hay uno, ¿no? Claro, y también son esas expectativas, ¿no? De los padres, porque muchas veces Ajá, vemos que sí son como demasiadas, ¿no? Eres la más bonita del mundo, exacto. eres el mejor del mundo. No, no, definitivamente no lo. Tienes muchas herramientas, tienes muchas La características. vida es una escalera y habrá gente arriba de ti y Sí, gente abajo de ti. exacto. Pero es cierto, porque creo que también, aunque pueda ser con amor, Claro, depositándolas a los hijos, se están poniendo expectativas muy exacto. grandes, ¿no? Ahora Eres la mejor. Dice, y imagínate si no que es yo lo soy mejor, esa ¿qué? niña, ¿no? Que soy la mejor y toda mi vida me han dicho la mejor. Y cuando salgo de la carrera me ofrecen un trabajo promedio, con Ujú, un salario promedio, y entonces, no, pues claro que me voy a sentir infeliz. claro, Porque, ¿por qué? Si yo soy la mejor, estoy en un trabajo promedio. Pues porque así se empieza, ¿no? Porque esa es la realidad. Porque no te van a ofrecer una dirección si no has trabajado un solo día de tu vida. exacto. Pero, No, ¿cuántas expectativas no se ponen así? Por ejemplo, exactamente. creo que sí, con los hijos, ¿no? O en la pareja. O Muchas en la veces es lo que pareja. escuchamos como, Ujú, puedo cambiarlo ujú, o puedo cambiarla. ujú, ¿No? Esas expectativas de, no, pero ya si estamos juntos, no, bueno, pero si ya tenemos un hijo, no, bueno, pero que son ujú, expectativas depositadas en la persona con la que vives completamente. y que a lo mejor, pues, insisto, Yo ¿no? lo he oído incansables veces en Ujú. consulta, ¿no? O Creo que sea, mucha gente va a consulta por muchísimas, expectativas no reales en la pareja. muchísimas. Es que yo creí que una vez que tuviéramos hijos iba a cambiar. O Sí, sea, no sucedió. no sucedió, ¿no? Ujú. ¿Y qué crees? No sucedió, ¿no? Sí, sí, esas creo que son como las más comunes, ¿no? Creer Ujú, que se puede cambiar como algo, ¿no? ujú. Y también, bueno, o sea, todas estas expectativas, como decíamos en un inicio, que tienen que ver con la sociedad, con la Sí. cultura, ¿no? Que creo que ahora afortunadamente se habla más, ¿no? Se cuestiona más, o sea, ¿qué es desde la parte de, no sé, ¿no? En nuestra educación católica y apostólica o desde el posicionamiento de la mujer, Ujú, o ujú. sea, ahora podemos hacerlo más, pero la expectativa que se tenía en una mujer hace años era, pues usted a su casa y a cuidar a sus Sí, hijos. sí. Y ya está. O sea, ¿qué va a andar haciendo un programa de radio? Ujú, ujú, No, no, ujú, ¿no? ujú. Las expectativas han cambiado Por supuesto, por socialmente. supuesto. Entonces, eso creo que es bueno Es bueno, sí. en cierta parte, Sí, sí, ¿no? sí. Ahora, creo que también, como decías hace ratito, ¿no? Que gestionar o manejar las expectativas tiene que ver un poco con esto, con reconocerlas, con ajustarlas, con comunicárselas al otro de maneras efectivas, ¿no? Que hemos Ujú. hablado como de la comunicación Eso es muy asertiva, importante. ¿no? Para obviamente tener relaciones saludables y realistas, ¿no? O Pero sea, creo que deberíamos de decirlo un poco más lento, porque esa parte es muy importante. reconocer, ajustar y comunicar de manera asertiva Exacto. nuestras expectativas para los otros también. Y para nosotros, ¿no? O Sí. sea, cuando se refiere a una relación interpersonal o una Ujú. relación intrapersonal, ¿no? O sea, yo qué expectativa tengo de esto, porque a lo mejor ni siquiera sabemos, Exacto. ¿no? Justo a lo mejor están engranadas, ¿no? Y arraizadas y arraigadas en cosas socialmente o familiarmente aceptadas y que ni siquiera, probablemente ni siquiera tenemos como consciente que estamos esperando algo de algo, ¿no? Claro, pero ahorita ya estamos diciendo, ¿no? Todo el tiempo Ujú, esperamos algo ujú. de De todo. todo, exacto. Digo, no tienes que comunicar todo, pero una cosa sí importante es, como dices, en la familia, en la pareja, con tus hijos, que va a ser importante que las compartas. Sí, sí. Y ahora que dices esto, pienso un poco, cuando menos en mi caso personal, Ujú, creo que en las relaciones, curiosamente, ¿no? En las relaciones en las que menos expectativas, cuando menos yo genero, es en mis amistades. okey. Y creo que por eso también resultan unas relaciones tan agradables y tan nutritivas, Ujú, ¿no? ujú, Porque, ujú. pues, al no esperar como nada, todo lo que me dan es maravilloso, ¿no? Claro, sí, Y sí, no sé si sea solamente en mi caso particular, pero creo que al tener menos, voy a entrecomillar, intereses o sí. menos, mm, necesidades que me cumplan o menos, ¿no? Entonces espero menos.
Claro. Y al esperar menos se vuelve como más tranquilo, como más natural, como más Sí, pues más relajado, porque no relajado. esperas nada, Ajá, ¿no? ¿no? Qué bonito. Yo no soy tan así. La verdad, yo sí he de decir que no. O sea, y en la vida en general, ¿eh? Ajá. O sea, y por eso digo que a veces sí se sufre también de esa Sí, forma, o sea, sí. pero no, o sea, no soy tan personalidad light así de, no, no, si no pasa nada, no pasa nada. No, no, la verdad lo acepto, no, o sea, sí hay una parte intensa que no, o sea, sí trabajo porque algo suceda, ¿no? Me gusta que suceda, o sea, me gusta tratar que sucedan las cosas que quiero. Ajá. Entonces, sí, no, a lo mejor tendría que aprender un poco más de esto de las expectativas, ¿verdad? Bueno, por ahí nos Vamos, sí. dicen buenas tardes. José de Jesús nos dice: "Cada día es de expectativas". Sí, Cada día es de cada día. expectativas, claro. Leonor nos dice: "Crear altas expectativas cuando las circunstancias no están acorde, crea conflicto en las mismas". Sí, Es verdad, ¿no? Porque, pues, si las circunstancias no nos están ayudando, ¡uy!, no, o sea, es peor claro. aún. No, o tienes altas expectativas en algo y de repente, Ajá, ajá. Gran tema, dice Fátima, Gloria, interesante tema y coincido. Es que, en que es la base de nuestras expectativas, sí. Buenas tardes, Leonor, Ale, Leti, José, Jesús, Gloria, Fátima, gracias por escucharnos. exacto. Yo también pensaba hablando de esto de las expectativas, por ejemplo, las expectativas que se tienen muchas veces en la terapia. Ajá, Que ujú, también son interesantes. muy La terapia como cualquier proceso, ¿no? Como, voy a ir a la clase de Zumba, de pintura, ¿no? De de idiomas, de y ajá, entonces me va a sentir voy a ser una súper bailarina los 3 meses, ¿no? Voy a ir a la terapia y va a ser un proceso bien mágico que ajá, vas a ver que en un mes yo me voy. ajá. Y Y normalmente normalmente no es los así. procesos no son así, Ujú, ¿no? ujú, Son procesos de aprendizaje que llevan tiempo, que llevan constancia, pues sí, una serie de cosas para que ujú, se logre un ujú. resultado positivo. Claro. Pero muchas veces las expectativas creo que sí las dejamos un poco como en un lado, sobre todo a veces en la terapia, ¿no? En un lado un poco como mágico, ¿no? Sí, y creo Como que voy a ahora llegar y claro, después sí. ya, o sea, voy a solucionar todo en mi vida. Y es por supuesto que no, o sea, Porque como hemos dicho incansablemente, casi todo necesita chambearse, ¿no? Y exacto. justo ahora que dices lo de la clase de Zumba, me acordé, me voy a echar yo abajo del camión, porque me acordé de alguna vez iba a un gimnasio y llegué a una clase y no sé qué, y no estaba la clase que yo quería, pero había una clase de Zumba. Okey, Y entonces dije: "Ay, horror. Me ¿qué dan tan muchísima flojera bueno, las clases espérate, de ¿no?". Zumba. Bueno, no era de Zumba, era de un baile something, baile lo que tú quieras, o sea, Ajá. baile algo. Y entonces dije: "Ay, ¿qué tan mala puedo ser?", No, y a mucha gente le ¿no? gusta No la tengo tan bueno, mal ritmo, ¿no? Bueno, claro, eso tiene varios años. ya. Entonces me metí a la No te clase, imagino una clase de Zumba, madre no mía. tienes una idea, o sea, resulté ser la peor de la clase, ¿no? Pero 2 pies izquierdos, pero iba con mal ritmo, pero no me aprendí a qué lado era la vuelta, pero, o sea, salí verdaderamente Arruinada. devastada. Devastada, ¿no? Salí y dije: "En mi vida vuelvo a tomar una clase de baile". O sea, tengo 2 pies izquierdos, mal. Sí, sí. Nunca he vuelto a una clase de baile y no volvería. Pero tu expectativa era alta Mi frente a expectativa la era: "No lo voy a hacer tan mal", okey. ¿no? O sea, porque además digo, ¿no? Yo tenía en ese entonces, no sé, a lo mejor fue hace 10 años, y veía y había señoras de verdad grandes, ¿no? Y yo decía: "Ay, la clase de baile no puede estar tan difícil". Claro, yo puedo No, bailar no, mejor que las no, señoras, gracias. gracias, no, no volví. O sea, le conté esta historia a mi hermana, se rió 3 días de mí y me ha suplicado por años que vayamos a una clase juntas, cosa que no va a suceder. Sí, sí, sí. Porque no, pero justo ahí también, ¿no? O sea, es algo que yo creí, creo que es al revés, ¿no? Yo creí que iba a ser muy bien, y resultó que fui pésima. Y entonces como, uf, ¿no? Chale. Y Sí. puede pasar al revés, ¿no? O sea, Sí, que seas muy buena. a lo mejor mi expectativa no era tan buena. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? Mi expectativa era de, bueno, a lo mejor lo hago mediano y resulta que soy muy buena, pues ahí está padre. Pero justo creo que es lo que dice este chavo, ¿no? La brecha entre mi expectativa y la realidad cuando no se cumple, que es cuando me trae sufrimiento. Exacto, porque si nos fuéramos un poco atrás para ir viendo como o sea, o qué sugerimos para que Ajá. trabajes como con las expectativas, es
seamos realistas. Exacto. No podría, la verdad, o sea, yo te conozco de hace muchos años y no me imagino que fuera súper buena en Zumba. La verdad, no porque bailes mal ni nada, pero o sea, las probabilidades de que lo fueras, pues no, o sea, nunca te ha encantado bailar, ni nunca, o sea, nunca fue una cosa que dijeras, ay, qué bárbara, o sea, eso nada, Sí, 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 ¿no? sí. O sea, las probabilidades de que te fuera bien en la clase Zumba, pues no eran muchas, Bueno. ¿no? O sea, siendo realistas. Sí, sí, sí. Entonces, pero así creo que nos puede pasar con muchas cosas, Ujú, ¿no? O sea, es ujú, como si decimos, mañana vamos a dar clases yo de matemáticas, ujú, ¿no? O ujú. sea, de física. Pues, las probabilidades de que fracase son muy altas, No era ¿no? nuestro fuerte, ¿verdad, Debido a Yoli? mi complejidad en esos temas. O Ajá, sea, ajá, ajá. entonces, sí creo que hay que gestionar mucho más nuestras Ujú, expectativas, ujú, evaluarlas. ujú, Primero, como decíamos, escucharlas, ujú, hacernos ujú. conscientes de que están ahí, de que si estoy comenzando algo, estoy comenzando una nueva expectativa y realistamente creo que pueda pasar. Exacto, exacto, ¿no? Y lo hemos hablado también en otros programas, la conciencia, Exacto, la autoconciencia, ¿no? Que cuáles son mis capacidades, cuáles son los retos que me presenta esta situación y con exacto. mis capacidades y estos retos, qué tanta probabilidad tengo de salir adelante, ¿no? Ajá, O qué tanto necesito aprender antes para que logre esa meta. Entonces sí, creo que es lo que hemos hablado, la autoconciencia es importante. exacto. Ujú, Otro que creo que es interesante es aprender a evaluar, o sea, cuándo son no sé si es evaluar, o sea, cuándo son tus expectativas y cuándo son de otros. Porque yo creo que muchas veces ujú. vivimos con expectativas de otros y no nos sentamos a analizar, ¿realmente esto es Exacto. mío? Ajá. O sea, este es mi deseo, seguir en esta carrera o hacer tal o Ujú. cual, o es el deseo de mi pareja, o es el deseo de mis papás, o es el deseo de mis hijos, porque Ujú. pues es que yo tendría. ¿Es realmente un deseo mío? Ajá, ajá, Porque creo que volvemos al punto, cuando las expectativas son tuyas, o sea, ajá, cuando tú ajá, te las ajá. pusiste, y si son más realistas, pues entonces no habrá tanto sufrimiento. Exacto. Pero cuando están en las manos de los demás, creo que seguro puede haber sufrimiento. Sí, porque además creo que queda poco claro, ¿no? O sea, si yo pienso en las expectativas de los demás o si yo, eh, no sé, como que hablando, ¿no? De las expectativas a lo mejor de un jefe, Ujú, ¿no? Si ujú, yo estoy muy cómodo en mi puesto porque yo no quiero tener gente a cargo, porque tener una promoción implicaría eso y a mí me gusta y todo, pero mi jefe está presionando porque yo puedo, porque tengo las capacidades, porque, ¿no? O sea, probablemente si a mí me crecen en ese puesto, yo voy a ser muy infeliz, sí. ¿no? Pero tal vez tenemos, justo lo que dices, tenemos que saber diferenciar en dónde es donde estoy plantado, ¿no? Si quiero hacer feliz a mi jefe o si quiero hacerme feliz a mí. Claro, que ahí, bueno, tendrías que llegar medio un equilibrio, ¿no? También para Sí, cumplir con las actividades, pero sí, es cierto. Yo creo que me las imagino mucho más con los padres. Justamente pensaba, sí, pero se los me padres, fue los hermanos, las parejas. exacto, se me fue el título de esta película, de esta clavadista mexicana, ¿no? ¿La de Carla Sousa? Esa, Am, en, bueno, el clavado. No, ahorita, sí, ahorita busco. independientemente del título, ¿no? De la La película, caída. la caída, que la volví a ver hace pronto, pensaba, por ejemplo, en estos chicos, ¿no? Que son deportistas y que si te fijas, la expectativa de los padres es Ujú, que ella ganara el oro. ujú, ujú. No Y del importaba entrenador. si abusaban de ella, si, ¿no? O sea, no importaba lo que Si pasara. dejaba de comer, si, ajá, Exacto, ajá, ¿no? Si ajá. había sufrido, o sea, una serie de cosas horrorosas, lo importante era que ganara la Ujú, medalla de oro. ujú, Estas eran sus expectativas y ujú. esta chica vivía en base a las Sí, expectativas y muchas veces lo vemos en los deportes, ¿no? Con estos sí. papás ahora que están ahí, ¿no? Que son así como managers y que a lo Ajá. mejor muchas de las expectativas realmente son de ellos Sí, y no sí. puede ser el caso, de De los los hijos. deportistas, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Ahora, ¿cómo? Bueno, Creo que también es importante para gestionar las expectativas ser flexibles, otra sí. vez, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Sí, Ser yo creo que flexibles son muy en que las cosas no van a salir probablemente como yo quiero, en que las situaciones no se van a presentar de la forma en que yo las preví, sí, de que la gente que tiene que
actuar, ¿no? En conjunto conmigo, probablemente no va a actuar como yo quiero. Entonces creo que también tenemos que ser flexibles a cambiar el rumbo, a modificar la expectativa, a no hacer modificaciones en todo lo que teníamos planeado para que eso se cumpla, si es que nosotros queremos, ¿no? Sí, yo creo que eso es parte, bueno, no creo, es parte hasta de sobrevivir. Claro. O sea, yo siempre digo que ahorita los que más sean adaptables a este mundo Sí. son los que irán sobreviviendo, ¿no? En Como realidad, porque diría está nuestro Darwin hace no sé exacto, cuántos porque está años. cambiando todo el Sí, tiempo y sí, la vida, como dicen también los budistas, o sea, lo único que tenemos seguro es el es el constante cambio. cambio. Ujú, Entonces, y que las cosas se modifiquen y que no sean como tú esperabas. ujú. Pues creo que en la medida, así como dices, que seamos mucho más adaptables a eso, sufriremos menos. Exacto, exacto. Lo digo por experiencia, ¿no? Em, otra cosa importante, o sea, ¿cómo podemos manejar también esas expectativas? ¿No? Porque van a estar. Sí, O sea, sí. las expectativas van a estar en nuestra vida, nos va a llegar por la familia, por lo que sea, y como ahora después de este programa vamos a estar más conscientes, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, algo que yo leía decía, bueno, comparte Ajá. lo que sientes, Ujú, comparte tus expectativas o cómo te sientes con ellas, porque yo creo que eso ya automáticamente baja la ansiedad de una persona, ujú, ¿no? ujú, O sea, ujú. el que lo pueda hablar. Sí. Y creo que otra muy interesante que va como ligada a esto es gestionar nuestras suposiciones, ¿no? Ok, Lo que yo supongo del otro casi nunca es lo correcto, ¿no? O sea, exacto. si yo supongo sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones, sus capacidades, o sea, por lo general, pregunta, Sí, hacemos ¿no? muchísimas Pregunta, suposiciones. suponemos todo el tiempo y entonces pregunta, aclara, platica, comenta, ¿no? Porque suponemos en terapia cognitivo-conductuales lo nombramos como un error de pensamiento que se llama el error del adivino. ¿No? Ok, Y es eso, yo estoy adivinando todo el tiempo lo que los otros quieren, la intención con la que hacen las cosas, lo que sienten, lo que piensan. Y en realidad, la única manera que tenemos de de saber. saberlo es preguntando. Entonces, pues, no gestionemos nuestras suposiciones acerca de qué va a pasar, cómo va a pasar y lo que el otro tiene o quiere o intenta, ¿no? Con nosotros. Eso es importante, ¿no? No hacer tantas suposiciones. No tomarnos o no interpretar todo de forma personal, Ajá. eso también pasa mucho, que nos sentemos agredidos por lo que sucede a nuestro Ujú, alrededor. ujú. Y eso también, pues, yo creo que trae dolor, ¿no? Lastima. Muchas veces, a lo mejor, la gente no lo está haciendo por Claro, causarte un un daño, sino dolor. porque la gente va haciendo su vida y muchas veces a lo mejor sí inconsciente, creo que del otro, ¿no? Yo siempre digo que nos falta un poco más de Empatía. sí, de volver a vernos a todos, ¿no? De no Ujú. decir, yo voy así derecho y no me quito y me vale. O sea, no, sí, un poco más de ser un poco más japoneses y, Colectivos, ajá, exacto. y mirar un poco el sentido de la comunidad, ¿no? Conciencia colectiva, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. Tomar en cuenta esto que va ligado, yo creo, a que todos somos diferentes y entonces reaccionamos Sí, diferente. Entonces, no esperes, del otro algo que tú no controlas. exacto. O sea, solo controlas tus reacciones. Y a veces. Y eso a veces, Y ¿no? eso a veces. Ajá, ajá, Entonces, sí, creo que esa también es lo que decíamos de comunicar tus expectativas, ¿no? exacto. No, también creo que funciona mucho concentrarse en el presente, qué Sí, está pasando ahorita, ¿no? O sea, a- ¿qué está pasando en este instante, no? O qué es lo que puedo prever de aquí a casi aquí, ¿no? O sea, creo sí, que eso ayuda mucho también a gestionar las expectativas y más bien como a dejar que las cosas pasen, sí. ¿no? Otra que creo que es muy interesante, o que más bien no interesante, como de mucha utilidad, es tener un plan B. Ajá, ese me Porque gusta. entonces, supongamos que las cosas, pues, no salieron como las esperabas, ¿no? Que tus expectativas, bueno, pues, para nada. Sí, porque si nos vamos a que las superaron, pues, qué padre, Ajá, disfrútalo, sí, qué bien, ¿no? disfruta, claro, Pero si eso no sucedió, entonces creo que cuando no tenemos un plan B, nos podemos derrumbar mucho más. claro. Pero creo que es importante también ahí como aclarar, ¿no? Ojo,
no podemos tener B, C, D, E, No, F, porque entonces eso causa muchísima ansiedad. Sí. ¿No? Entonces, creo que si bien es como un control de daños, ¿no? Tener un plan B, Sí. tampoco podemos estar pensando todo el tiempo en todos los escenarios que se pueden presentar, porque entonces no acabaríamos nunca. Claro. ¿No? Y entonces, y creo que esa es la raíz muchas veces de la procrastinación, ¿no? Le estoy buscando una y otra y otra y otra y otra opción y me siento tan angustiado y tan agobiado que ya no hago que ya no hago ninguno. Sí, pero sí creo que yo creo que sí es de utilidad el plan B. Pensando ahorita, se me ocurría como un ejemplo, alguien que vaya a poner un negocio, Ajá. ¿no? Y entonces, pues tienes expectativas, ni modo que lo pongas Claro, pensando en que vas en a que va a fracasar, claro. ¿no? Entonces ahí creo que serían dos cosas. Tus expectativas que fueran realistas, o sea, lo estás poniendo, vas a vender café, lo estás poniendo en un lugar donde hace falta, porque si lo estás poniendo en un lugar donde hay 1000 cafeterías, pues evidentemente las probabilidades de que te vaya bien son pocas. Pero bueno, supongamos que es en un buen lugar, o sea, y tus probabilidades de éxito son buenas. Pero si no sucediera, ¿qué plan B podrías tener? No, y además también Bueno, no lo va a cierro ser. y intento con otra cosa, o bueno, solo invertí una parte de lo que tenía, o bueno, o sea, ¿cuál va a O a ser lo como? mejor pongo sanguchitos también, si el Exacto. café no está siendo suficiente, ¿no? Y que ahí caeríamos en, están bien padres tus expectativas, pero la vida y las cosas no pasan porque vayas con este positivismo así Claro. de, no, le va a ir bien, sí, si lo repito 30 veces en la luna llena, claro, no. Es lo mismo que con la Decretar. terapia. O sea, Sí. necesita, me encantó, ¿no? Ayer lo vi, ¿cuándo fue luna llena? Antier, ¿no? Antier, creo. Entonces me salió en Instagram así de, ponga un vaso de agua con sal en la luna, que estaba la luna, luna ¿no? llena, estaba Y precioso. entonces, sí. Lávese las manos, no sé, 20 veces con el agua de la luna, ¿no? Y entonces todo el mes de marzo será súper próspero, ¿no? ¿Qué dices? Me encantaría creer que sí. Pues no. Pero no. O sea, pero si me siento en abajo la de un vida hay árbol, que no va a ser chambearle próspero. un chorro para que esas cosas pasen, ¿no? Sí. Que sal ni que luna llena, que pues, a lo mejor sí influye, pero Sí, de entonces, en acuerdo. estas expectativas también decir, ¿cuánto implica? O sea, ¿qué trabajo tengo que hacer para que pase lo que yo quiero? Exacto. Porque no puedo esperar a tener grandes expectativas de algo ¿Y si me ganas? voy a sentar abajo de un árbol a Ujú. contemplar. Sí. Y creo que otra parte importante sería como la regulación emocional, ¿no? O sea, aprender a manejar nuestra frustración, ¿no? Aprender al afrontamiento saludable de las emociones, a el cuidado personal, a las técnicas de relajación, o sea, porque si yo hago eso también me ayuda como a mantenerme más en el presente y como estar más conectado con las cosas de la realidad, ¿no? O sea, con lo que realmente yo puedo hacer con este emprendimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, Exacto. no le voy a ganar a Starbucks, ¿no? O sea, mi expectativa tiene que ser cuál, ¿no? Que este va a ser mi único negocio, que esta va a ser una entrada extra, que en cuánto tiempo voy a recuperar mi capital, o sea, y probablemente van a pasar varios meses antes de que esto sea un buen negocio, ¿no? Son expectativas realistas. Expectativas realistas. Ajá. Ok. Bueno, ahí nos dicen también, gran información, bueno, gran programa, toda la información muy interesante. Pues sí, sí, esto también que decíamos, que creo que es importante, del mindfulness, de mantenernos en el presente, porque las expectativas muchas veces nos hacen vivir en el futuro, ¿no? O sea, es como este concepto de voy a ser feliz cuando tenga la casa. No, pues velo siendo ahorita, ¿no? Porque, o sea, quién sabe si vayas a tener todo eso que estás esperando. Sí. Porque es ponerlo en unas expectativas y esas, pues no las sabemos. Exacto. ¿No? Entonces, el mindfulness creo que nos invita a lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿qué sí tengo de esta amistad? ¿Qué sí hay de este momento? ¿Qué puedo disfrutar de esto, no? Sí, no, la aceptación de lo que hay, ¿no? Y de que justo es pensar en vamos toda la vida queriendo más, ¿no? Y entonces ahora sí voy a ser feliz cuando tenga este trabajo, y ahora sí voy a feliz cuando tenga una pareja, y ahora sí voy a ser feliz cuando tenga una familia, y ahora sí, y en realidad justo es lo que dices, ¿no? Hay que aceptar lo que hay hoy, o sea, no con esto quiero decir que no tengamos objetivos, ni metas, ni, ¿no? O sea, porque eso es increíble, y qué maravilla tener un rumbo al cual te quieres dirigir, pero también
no puedo centrarme en el mañana porque entonces estoy dejando de ver lo que hay hoy. Claro. Y es que yo creo que sí hay temas o cosas en donde nos podemos quedar como en todo eso que no hay, ¿no? Yo volveré igual al ejemplo, por ejemplo, de un duelo, ¿no? Ajá. O sea, si nos quedamos con la pena, todo lo que hubo en esa relación, todas las experiencias, todo lo que involucró, todo lo que se dio a lo largo se olvida Sí. por estar completamente pegados en el dolor o en el nunca sufrimiento. más, Ajá. ¿no? Nunca más. Entonces, justamente el otro día veía un documental de resiliencia y entrevistaban a papás, bueno, un caso así súper ranger, pero de unos papás que perdieron a sus 2 hijos en el bueno, tenían 2 hijos y los perdieron en el mismo accidente, ¿no? Y cómo se habían recuperado frente a ¿Como pareja ajá, como sí, no como pareja, como personas, ¿no? Y tenía que ver mucho, no tanto con la expectativa, sino con su diálogo interno, con su paz, con su la vida, o sea, la vida cambia constantemente, o sea, tenían una forma de ver lo que había sucedido, que estaban estudiándolos cerebralmente, cómo funcionaba eso, cómo podía recuperarse alguien de un trauma de esa magnitud, ¿no? Pero tenía que ver con paz, con mantenerse en el presente, con evocar todo eso que sí había en la relación. Sí, porque te puedes clavar en la negación, ¿no? Y eso, lo platicaba hace poco, no me acuerdo con quién, que justo mientras nos mantenemos en la negación y mientras nos mantenemos en la lucha de, ¿no? Como de empujar y empujar, empujar y empujar a que esto no, nos trae mucho dolor y mucho cansancio, ¿no? Cuando Sí. aceptamos las situaciones, o sea, imagínate lo diferente que habría sido para esos padres quedarse en el por qué a nosotros, yo pude haber hecho algo diferente, es que qué desgraciada mi vida, es que no estoy pagando un karma espantoso. A la liberación que te da aceptar las cosas, ¿no? Aceptar la realidad, o sea, porque esto es lo que hay. O sea, ya lo que fue o lo que pasó, lo que es lo que hay. ¿Qué puedes hacer con esto que tienes hoy en día? ¿No? O sea, que creo que ahora que te lo digo, pienso, por ejemplo, en las relaciones de pareja cuando hay una infidelidad, ¿no? O sea, ¿quieres dejarlo atrás y están dispuestos a trabajar en esto? Eso ya pasó. Sí, ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. La realidad ya existió. Este trauma o este hecho ya está, ¿no? O sea, si quieren que de aquí en adelante sea una oportunidad para crecer y sea una oportunidad para cambiar y sea una oportunidad para establecer otro tipo de relación, adelante. Pero eso no se va a poder cambiar, ¿no? O sea, el hecho está. Y entonces creo que también eso tiene que ver con la expectativa. Sí, totalmente. Pero sí, qué interesante darnos cuenta que vivimos con muchas expectativas. Todo el tiempo. Pero sí creo que algo, bueno, yo cerraría con que es importante tener como nuestras expectativas propias y aceptar que muchas veces la vida no da lo que esperamos, Exacto. pero seguro que hay cosas lindas dentro de todo ese proceso. Así es. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos que haya sido un programa del que hayan aprendido, que les haya gustado, que encuentren por ahí para compartir si les gustó. Y pues que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana. No me acuerdo cuál es el tema. El tema que tenemos es psicología de Barbie, que queremos hablar un poco. Ay, sí, eso es importante para los que nos escuchan o nos escucharán. Por el Día de la Mujer. Exacto. Vamos ya hacia marzo, mes de la mujer. Entonces vamos a hablar de esta película muy, muy comentada llamada Barbie. Y pues, las mujeres Barbie. Y las mujeres Barbie. Así que nos vemos el próximo lunes. En punto de la 1. Chau, chau. Chao.